Hola, ¿qué tal? Saludos, yo soy Michelle Márquez y bienvenidos a otro programa de Mundo Contable. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y tiene que ver con la contabilidad del sector público. Partamos por decir que la contabilidad pública es una rama de la contabilidad en la cual se registran, se fiscalizan y se rinden operaciones de hechos económicos que realiza la administración pública. Para ello tenemos tres invitados especiales y le damos el saludo a Carlos Pacheco, director general de Análisis de Estados Financieros, y a Jorge Pacheco, director general de Cuentas de Contabilidad Pública. Muy buenas tardes, Carlos, y muy buenas tardes, Jorge, que tenemos en línea a través de vía telefónica. Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes, Michelle. Gracias por la invitación. Bienvenidos, Carlos y Jorge. Por otro lado, tenemos a Xavier Lozada, director general de Auditoría Interna de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador. Bienvenido, Xavier. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Michelle. Agradecido por la invitación. Gracias a los tres por estar el día de hoy en nuestro programa y nuevamente les doy la bienvenida. Partamos por algo muy importante y es que todos conocemos la definición de la contabilidad, pero me gustaría escuchar la opinión de Xavier con respecto a qué es la contabilidad del sector público y además que nos diga cuál es el compromiso principal que tiene la Corte de Cuentas de la República de El Salvador. Xavier. Bien, Michelle, antes de comenzar con respecto a lo que es la contabilidad del sector público, quisiera mencionar de que en el sector público, a diferencia del sector privado, no buscamos en nuestros estados financieros obtener una rentabilidad. En caso que en el sector público, si es así, se busca una empresa obtener rentabilidad del servicio que presta. En este caso, del sector público, tiene otro tratamiento. Y bueno, la contabilidad del sector público es la técnica que se encarga de registrar todos los recursos y obligaciones expresables en términos monetarios. En el caso de la Corte de Cuentas, nuestro compromiso es consolidarnos como el organismo de fiscalización moderno, confiable y comprometido con el fortalecimiento de la gestión pública en El Salvador. Excelente respuesta, Xavier, pero para continuar hablando del compromiso que tienen los órganos rectores en cada país, me gustaría escuchar a Carlos cuál es el compromiso principal y cuáles son las atribuciones en la gestión presupuestaria, financiera y administrativa en el sistema de contabilidad pública venezolano. Buenas tardes, Michelle. Gracias por tu invitación. Efectivamente, la Oficina Nacional de Contabilidad Pública es un órgano desconcentrado del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, cuyo compromiso es velar por la consolidación, transparencia financiera de todos los entes y órganos de la República. Entre sus principales atribuciones están las siguientes: unificar, centralizar, consolidar la contabilidad del sector público, establecer las políticas necesarias, establecer los principios y normas generales, técnicas y demás procedimientos que se consideren necesarios, brindar también asesoría y asistencia técnica, llevar la contabilidad de la República y elaborar los estados financieros correspondientes. Excelente saber que cada uno de los órganos rectores tiene un compromiso que tiene que cumplir con respecto al sistema de contabilidad pública, ¿cierto? Pero yo sé que tenemos en vía telefónica a Jorge. Y Jorge, tú que perteneces también a la Oficina Nacional de Contabilidad Pública Venezolana, ¿cuál es la misión y la visión que tienen la UNCOP? Buenas tardes, Michelle. Un verdadero gusto estar en tu programa. La misión es prescribir, implantar, evaluar el sistema de contabilidad para la República y sus estados. Así, las normas de contabilidad que rigen al Estado venezolano. Y mi misión es
proyectarnos y ser reconocida como la institución de ámbito nacional que implementa y administra la contabilidad pública del Estado venezolano, aportando a la gestión y misión del poder popular de economía y comercio exterior en la idea de consolidar la transparencia financiera de los entes públicos. Gracias por tu participación, Jorge, y qué bueno que estamos en línea, ¿no? Me gustaría cambiar un poco de tema y preguntarle a Xavier con respecto a cuáles son las normas que rigen la contabilidad del sector público en El Salvador. En El Salvador, Michelle, nosotros utilizamos o nos regimos por dos normas, que en primer lugar es la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, que establece en su artículo número 2, que el Estado es el encargado de establecer una unidad institucional que es la que se encarga de todas las actividades relacionadas a las áreas de presupuesto, tesorería e inversión. Por otra parte, tenemos lo que es la ley de la Corte de las Cuentas de la República, que la Corte de las Cuentas de la República es la encargada de dictaminar todas las directrices, normas por la cual el Estado debe cumplir y llevar lo que es la contabilidad gubernamental del sector público. Aprovechando el momento que estamos hablando de normas que rigen la contabilidad pública, me gustaría hacer una comparación entre El Salvador y Venezuela y aprovechemos la oportunidad que tenemos presente a Carlos Pacheco para que nos digan cuáles son las normas que rigen la contabilidad del sector público en Venezuela. Michelle, las normas generales de contabilidad del sector público son supuestos fundamentales, conceptos básicos o postulados que sustentan los procedimientos de la contabilidad. Las normas técnicas de contabilidad son el conjunto de disposiciones, procedimientos técnicos específicos a los cuales se debe someter el tratamiento y desarrollo de los procesos contables, adaptados a la naturaleza de las actividades financieras y económicas que realiza el ente. El marco conceptual del sistema de contabilidad pública constituye un conjunto de instrucciones, procedimientos técnicos que conforman el sistema de contabilidad pública y permiten valorar, procesar y exponer hechos económicos y financieros que afecten o puedan llegar a afectar a los entes contables del sector público. Esta está amparada por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, la Ley de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal. Además, todas aquellas circulares, decretos, resoluciones y gacetas oficiales que se emitan en el país que tengan relación con nosotros. Qué bueno, Carlos, que nos hablaste de algo muy importante y es cuando haces mención del marco constitucional y legal que sustenta la contabilidad pública venezolana. Pero quiero hablar de un punto muy importante y que de verdad a mí me gusta mucho y tiene que ver con los principios de contabilidad del sector público y cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir en la información contable en Venezuela. Y para eso vamos a hacerle esta pregunta a Jorge Pacheco. Bueno, Michelle, los sistemas de contabilidad del sector público de Venezuela deben ajustarse a los servicios básicos de ellos regulación suficiente, importancia relativa, prudencia, uniformidad y validad económica, solo por mencionar uno de los principales. Y respecto a lo que es los requisitos que debe cumplir la información contable de Venezuela, tenemos un marco bastante riguroso en ese sentido, como lo dijo anteriormente, la Constitución de la República Bolivariana, las leyes, circulares, decretos, ordenanzas y cualquier otro
jurisdicción, digámoslo así, que internacionalmente regulen lo que es cómo debe llevarse la contabilidad específicamente en el sector público. Qué buena participación, Jorge. Además, decirles que a mí me encantan los principios de contabilidad porque hay dos principios que nunca se me olvidan y dentro de ellos son la uniformidad y el devengo. Les menciono por qué. La uniformidad es un principio en el cual nosotros debemos llevar consistentemente los criterios y las políticas contables cuando vamos a hacer un registro contable. ¿Esto qué significa? Esto significa que si yo elijo para depreciar, por ejemplo, un activo, el método de línea recta o algún otro método, siempre tengo que aplicarlo en los periodos subsiguientes para que más adelante yo pueda comparar la información que voy haciendo dentro de la misma entidad pública. Y me gusta el principio de devengo porque el principio de devengo tiene que ver y está relacionado con el registro contable, es decir, se registra cuando se causa. Y esto significa que, por ejemplo, algo muy particular es que los recibos de luz de los servicios públicos. Siempre nosotros pagamos un servicio cuando se consume ese servicio público, en este caso es la luz, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si nosotros estamos en abril y nos llega el recibo de lo que se consumió en marzo? El principio de devengo nos dice, bueno, ustedes tienen que registrar en el momento que se causan y por ende tienen que registrarlos en el periodo de marzo, independientemente si lo vamos a cancelar en el mes de abril. De verdad que me fascina este tema, pero vamos a continuar y vamos a hablar de un tema muy importante, el cual es que Venezuela dictó un plan de cuentas patrimonial, el que debe utilizar para codificar y menciona la estructura del plan de cuentas. Entonces, me gustaría que Carlos nos hable al respecto de ese tema. Bueno, Michelle, el plan de cuentas patrimoniales es el instrumento normativo que comprende el código y la denominación de las cuentas, subcuentas que conforman el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, cuentas de orden y de cierre, y permiten la operatividad de la estructura financiera del ente contable público. La estructura del plan de cuentas patrimoniales es un instrumento presentado en formato editable que muestra el código y la denominación de las cuentas, subcuentas, que conforman el plan de cuentas patrimoniales. La descripción de cuentas y subcuentas constituye la guía para el adecuado registro de las operaciones socioeconómico-financieras que realizan los entes contables. La operatividad de las cuentas y subcuentas constituye la guía para el adecuado registro de estas actividades, en las que se describe la dinámica de los débitos y los créditos. El objetivo fundamental de estos documentos técnicos es guiar a los usuarios del sistema de contabilidad pública en el registro contable de las transacciones económico-financieras básicas. Qué bueno, Carlos, tu participación y aprovechando que estamos contigo, vamos a continuar en hacerte una consulta y es que en Venezuela tenemos una herramienta informática que es el Sistema Integrado de Gestión y Control de Finanzas Públicas que se denomina SIGECOP. Entonces, ¿qué debemos saber de esta plataforma, Carlos? El SIGECOP es una herramienta informativa que soporta el sistema de contabilidad pública, el cual está diseñado para centralizar el proceso de la información a través del registro único en tiempo real de los hechos económicos y financieros derivados de la ejecución del presupuesto. Realiza las definiciones contables en el sistema y proporciona asesoría a los usuarios para su aplicación y ejecución. La aplicación efectiva de una política contable a partir de una estandarización de los registros contables. Gracias, Carlos, por tu participación y para finalizar, voy a hacer una pregunta que de verdad a mí me llama mucho la atención y tiene que ver con que actualmente estamos viviendo en tiempos sin precedentes en donde está presente la pandemia del COVID-19. Entonces, a mí me gustaría hacer una pregunta, Jorge, con respecto a lo siguiente.
¿Cuáles han sido los nuevos métodos y estrategias por parte de la Oficina de Contabilidad Pública para continuar su trabajo en el sistema de contabilidad del sector público? Bueno, en estos tiempos y precedentes que se viven a escala mundial debido a las perturbaciones causadas por la pandemia del COVID-19, encuentran la implementación de nuevos métodos y estrategias de trabajo que garanticen la continuidad en el desarrollo de la ciencia contable pública, la rendición de cuentas transparentes y oportunas, y la atención adecuada a los usuarios del sistema de contabilidad pública. En este sentido, para la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, es fundamental contar con herramientas tecnológicas fortalecidas que les han permitido compartir los diferentes medios tecnológicos y las redes sociales. Una gestión contable en tiempos adversos es complicada, pero sin embargo, nosotros hemos logrado esto gracias al esfuerzo de un equipo de profesionales que asumió el reto de reinventarse para brindar con excelencia la recogida del sistema de contabilidad pública en Venezuela, labor desarrollada en total cumplimiento a las medidas de bioseguridad en el marco de la cuarentena social y colectiva decretada por el Ejecutivo Nacional como medida preventiva ante la pandemia COVID-19. Gracias, Jorge, porque de verdad es muy interesante para todos nosotros saber de qué se trata la contabilidad pública y saber también que ustedes están continuando con sus labores para que se muestre una rendición de cuentas transparente ante todos nosotros. Me gustaría hacerles muchas preguntas, pero ya llegó el momento de finalizar con este programa y primero despido a Jorge, que está vía telefónica. Muchas gracias, Jorge, y que estés muy bien. También... Gracias. Qué bueno, Jorge. Gracias. También darle las gracias a nuestros otros dos invitados, Carlos Pacheco y Xavier Lozada, y decirle que ha sido una grata experiencia haber compartido con todos ustedes. Y con esto me despido, nada más que agradecerles por esos reconocimientos y esos buenos aportes. Les habló Michelle Márquez de Mundo Contable. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao, que estén muy bien. Hasta luego, Michelle. Muchas gracias.